Presentamos 24 tarde. Último día del quinto mes del año, último día del mes de mayo. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Casi 20 grados en la capital, pronosticados 21 para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada. En el ámbito policial, una mujer murió atropellada tras el choque de un microbús con un auto. Esto en el centro de Santiago. Vamos a estar algunos segundos con Fabián Collao desde el lugar. También la región de Valparaíso, un día importantísimo, histórico, como dice el cliché. Este miércoles cerró sus operaciones tras 58 años de historia la Fundación Ventanas de Codelco, esto en la comuna de Puchuncaví. Sigue funcionando la refinería, no así la fundición. 350 trabajadores que dejan de operar en la fundición, muchos de ellos se acogen a retiro, otros siguen trabajando en Codelco o en la refinería misma de la empresa. Y también en el ámbito internacional, los líderes indígenas y ambientalistas de Brasil han expresado su indignación frente a un proyecto de ley que amenaza las tierras indígenas. Aquí comienza 24 tarde. Ahora, Lo mencionábamos recién, una mujer murió lamentablemente atropellada tras el choque de un microbús con un auto, esto en el centro de Santiago. Fabián Collao con todas las noticias policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Acaba de ser retirado el bus que lamentablemente atropelló a la mujer de 50 años, quien iba rumbo a su trabajo en el centro de Santiago y se vio involucrada en este fatal accidente que ocurrió cerca de las 8 de la mañana y que todavía está siendo trabajado por parte de la compañía de electricidad de Enel, producto de que se derribó al menos uno de los postes y que tiene a 6 cuadras a la redonda sin energía eléctrica, reposición del servicio que podría superar las 5 de la tarde al menos, porque recién con el retiro de esta máquina de gran tonelaje ya la compañía de Enel puede comenzar su labor, y eso es lo que está desarrollando a esta hora en calle Arauco a la altura de Chiloé. ¿Cómo habrían ocurrido estos hechos? Revisemos las imágenes de las cámaras de seguridad. 8 de la mañana, un bus del ex sistema Transantiago iba por calle Arauco en dirección hacia el oriente, como ustedes ven en pantalla, y el vehículo de color blanco termina chocándolo de manera muy violenta. La conductora no habría respetado el paso que se encontraba en el sector, y a raíz de la proyección es que el bus se va en contra de la vereda donde justamente se encontraba una mujer de 50 años caminando por ese lugar. Ella quedó en la parte de abajo del bus. De hecho, nadie se había percatado de aquello en un primer minuto. ¿Qué es lo que sucede en toda esta situación? Cuando ya se derriba el poste, además como consecuencia de este grave accidente de tránsito, es ahí cuando comienzan a evaluar las personas heridas que se encontraban, también si es que habían personas afectadas de esta casa que sufrió daños en su acceso perimetral. Pues bien, ahí el conductor de la máquina de gran tonelaje estaba con algunas lesiones, también la conductora del segundo vehículo involucrado, y por lo mismo se requirió de bomberos para poder sacarlo, ya que se encontraban atrapados, y realizar diversas labores. En medio de todo esto, los compañeros de trabajo de la víctima estaban llamando por celular porque ella no llegaba a un condominio que a los alrededores donde desarrollaba sus labores habitualmente. Pues bien, así es como la policía uniformada también se percata que lamentablemente estaba el cuerpo sin vida de ella abajo del bus del ex sistema Transantiago. Por lo mismo, inmediatamente comenzaron las labores con el fin de poder liberarla. Bomberos estuvo trabajando durante varias horas esta mañana para poder retirar el bus, para poder retirar los restos de una madre de un hijo de 1 año, la cual se había trasladado desde la comuna de La Pintana hasta el centro de Santiago para realizar su trabajo, y lamentablemente se ve involucrada en medio de todo esto, donde no tenía participación directa obviamente en el accidente. Lamentablemente perdió la vida. Así es como algunos compañeros de trabajo llegaron hasta este lugar consternados a raíz de esta situación. También algunos testigos nos dieron algunos datos respecto a lo que ocurre acá y lo que ocurrió respecto al accidente. Vamos a revisar esas declaraciones. Mira, imagínate, están todo el personal choqueado, esperándolo, hasta de cumpleaños hoy día. Imagínate, es algo fuerte. En vista que no llegaba, tuvimos que llamarla y supimos que era ella, porque tampoco sabíamos que era ella. Entonces, estamos de verdad sorprendidos y no sabemos quién fue sabemos que la culpable fue la señora del auto,
por haberse atravesado, pero es una persona inocente ya. Una persona inocente, eso es lo que nos comentaban los trabajadores que estaban desarrollando día a día su labor junto a la víctima de este terrible caso, la cual ya fue trasladada por el Servicio Médico Legal hasta el ente de Avenida La Paz y ahí se va a realizar su respectiva autopsia. Y estaba absolutamente cerrado acá en calle Arauco a la altura de Chiloé. De hecho, la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada estuvo realizando los diversos peritajes en torno a esta situación que ustedes ven al costado derecho de la pantalla, porque no hay señaléticas que sean visibles simplemente, pero sí están en el pavimento, que es lo que nos explicaba Carabineros. Al estar bien pintadas, al verse en el pavimento, en este caso al paso, eso corresponde de igual manera y se tiene que respetar, y esto no habría sido visto por parte de la conductora, la cual quedó detenida de todas maneras y va a tener que responsabilizarse, va a ser sometida a una audiencia de control de detención por cuasi delito de homicidio, por todo lo que ocurrió en medio de este trágico caso acá en calle Arauco a la altura de Chiloé. Estamos en el sector del barrio Franklin para que se hagan unidad donde todavía continúa el tránsito absolutamente suspendido producto de las consecuencias que dejó este trágico accidente. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros. El bus, según la información preliminar, iba con 3/4 de su capacidad. Hay una pasajera que se encuentra lesionada y el resto de las personas no se registró lesionada en forma preliminar. Es importante señalar que acá hay una señalización que es vertical que no se encontraba al minuto del accidente, sin embargo sí se encontraba reforzada en la calzada y será uno de los antecedentes que serán analizados y estudiados por parte del personal especializado del accidente. Exactamente, accidente que ocurrió justo minutos antes de las 8 de la mañana, cuando este bus del ex sistema Transantiago iba en dirección hacia el oriente. El vehículo particular iba en dirección hacia el norte, en este cruce donde el privilegio evidente lo tiene la primera calle, y por lo mismo es por ahí donde iba transitando la máquina del ex sistema Transantiago. Pues bien, a esta hora de la tarde, tránsito suspendido lógicamente porque la empresa Enel está desarrollando la labor fundamentalmente en poder extraer todo este poste que fue destruido y posteriormente tratar de reponerlo para que los vecinos de 6 cuadras a la redonda, al menos se estima 5 de la tarde, 6 de la tarde, puedan mantener retomar el servicio eléctrico según las estimaciones que hacen en la misma empresa. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Pudahuel. Fíjense, un menor de 14 años, el cual disparó en una sala de clases. ¿Cómo ocurre todo esto? Cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, este adolescente del centro educacional de Pudahuel, que está ubicado en la avenida San Pablo, estaba al interior de la sala de clases cuando, según los detalles que se han proporcionado por parte de la investigación que está desarrollando Carabineros y también el propio recinto educacional, habría estado manipulando un arma. Pues bien, ahí se le habría disparado. Incluso el profesor sufrió un trauma acústico, por lo que tuvo que ser derivado hasta un recinto asistencial. Inmediatamente se activaron los protocolos de rigor. ¿Qué consiste esto? Sacar a todos los alumnos de la sala, hablar con el estudiante, verificar qué era lo que había sucedido, y es ahí cuando él abre su mochila y se le encontró una pistola y un revólver. Por lo mismo las alertas se generaron. El centro educacional de Pudahuel decretó la suspensión total de clases en todo el establecimiento y llamaron a Carabineros para que comenzara la investigación de rigor, donde llevaron al adolescente hasta su domicilio, donde la mamá accedió voluntariamente a que ingresaran, y es al interior donde se encontró droga, una pesa también, y por lo mismo inmediatamente eso fue requisado por parte de Carabineros. En paralelo, un familiar de esta adolescente fue detenido porque tenía una orden de detención vigente, pero por otro tipo de delitos, que es la conducción en estado de ebriedad. De todas maneras, se está buscando la procedencia de estas dos armas, porque una de ellas tenía encargo por robo en Concepción y la otra no tenía ningún tipo de registro, algo que obviamente genera las sospechas, cómo la habría obtenido, cómo llegaron a su poder. En definitiva, lo que sí, no hay ninguna amenaza directa contra un profesor, contra un alumno, al menos eso nos dijeron en el recinto educacional de la comuna de Pudahuel. Vamos a revisar declaraciones. Este estudiante había ingresado portando un tipo de armamento a este colegio y
supuestamente en algún minuto durante la mañana, iniciando la jornada, mostrando se le había escapado un tiro, por suerte sin causar ningún daño, pero solamente pareciera que fue para mostrar el armamento y en ningún minuto hubo una amenaza por parte de este estudiante hasta otro integrante de esta comunidad o ostentó abiertamente este armamento. Los cargos son porte y tenencia de armas de fuego y de munición. En tanto a la situación que le ocurrió a este docente, a consecuencia del disparo ocasionado con esta arma de fuego, el docente habría resultado con un traumatismo acústico que en este momento se encuentra siendo estudiado por el médico de la Mutual de Seguridad. Adolescente protagonista de esta historia, el cual se había reintegrado a su colegio durante estas últimas horas. De hecho, se le había aplicado una sanción por convivencia escolar. Entonces, algo que está siendo investigado, sobre todo para poder ver la procedencia de estas armas que podrían haber generado algo mucho peor ahí en la comuna de Pudahuel y que obligó a la suspensión de clases. No está claro si mañana van a haber o no. Eso se va a determinar durante la tarde. Cerramos nuestro despacho. Atentos respecto también a la investigación acá en el centro de Santiago, también audiencia de control de detención que se debería realizar durante las próximas horas respecto a este grave accidente donde esta madre de familia iba rumbo a su trabajo en el centro de Santiago, trabajaba en un condominio en los alrededores. Ella iba caminando cuando sintió el fuerte impacto de este vehículo que no respetó el ceda al paso. Por la proyección, la micro, el bus del ex sistema Transantiago se va en su contra y lamentablemente la termina atropellando y la deja sin vida a raíz de aquellos que, primero, se pierde la vida de la mujer. También estamos hablando de diversas consecuencias a los vecinos que tienen la suspensión de su luz en 6 cuadras a la redonda, suministro que podría darse cerca de 6 horas más, a las 5 o 6 de la tarde, bien digo, aproximadamente, mientras que la calle Arauco, acá en el barrio Franklin, se encuentra con el tránsito absolutamente suspendido en esta situación muy grave, una tragedia para una familia que terminó con su madre fallecida a raíz de este muy grave accidente de tránsito acá en el centro de Santiago. Seguimos atentos a las novedades. Fabián Collado desde el centro de Santiago. Muy buenas tardes. Nos trasladamos hasta el sur del país, en la región de la Araucanía. Una madre y su hija fueron víctimas de un violento portonazo en Temuco. Los delincuentes que las amenazaron con armas de fuego chocaron contra un poste en medio de su escape, dejando a más de 10.000 clientes de la comuna sin luz. Ricardo Campos, te vemos en pantalla con todos los detalles. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo te va a ti? A todos en sus casas, muy buenas tardes. No fue una buena noche, eso sí, para esta familia, para esta mujer. Unos videos que han sido viralizados a través de las redes sociales dan cuenta de la situación que se vivió, de la terrible situación que vivió esta mujer y su hija cuando iban llegando a su domicilio. Vamos rápidamente a observar las imágenes captadas por una vecina también que pudo registrar, porque se escuchaban los gritos a varias cuadras, ¿no?, de desesperación de esta mujer. Iba llegando en su vehículo marca Mercedes-Benz a su casa en la vía Juan Pablo II, en la calle Obispo San Miguel, acá en la capital de la Araucanía, Temuco, cuando fue interceptada por este vehículo que era conducido por 2 individuos aparentemente muy jóvenes, según la declaración de esta mujer, quienes la intimidan de inmediato con armas de fuego, realizan disparos, además, lo que evidentemente genera y causa todo el miedo, ¿no?, en esta madre de familia que termina entregando el vehículo. Un portonazo, un delito del cual no se ve muy seguido en la capital de la Araucanía, pero que ya comienza a ser lamentablemente habitual. Un portonazo entonces en la vía Juan Pablo II, los individuos huyen con el vehículo, la mujer entre los gritos evidentemente y entre los teléfonos celulares que salían por las ventanas de los propios vecinos para registrar lo que estaba aconteciendo. Un momento muy desesperante para esta mamá que con su pequeña hija evidentemente ingresan de inmediato a la casa y comienzan a llamar a carabineros. Ahí inicia una búsqueda implacable por parte del personal policial y que termina con este vehículo que era conducido por los delincuentes en un poste que se derriba evidentemente producto de la velocidad que llevaban estos individuos en calle Pedro de Valdivia, también en Temuco, a varias cuadras, ¿no?, del lugar donde se realiza este portonazo. Es en ese punto donde los individuos huyen rápidamente una vez que se estrellan con el poste y este termina cayendo. Imágenes que fueron registradas también evidentemente por las cámaras de 24 horas y que lo que provocó además un corte del suministro eléctrico de más de 10.000 afectados en el macro sector de Pedro de Valdivia
provincia de Temuco. Una historia que no llega a su fin porque hasta esta hora de la tarde, en vivo, todavía hay búsqueda por parte del personal de Carabineros que está revisando las cámaras de seguridad para intentar dar con el paradero de estos individuos que generan el terror, que generan toda esta situación con un portonazo muy violento, que realizan disparos, que portan armas de fuego y que intimidan a esta madre que iba llegando a su casa a eso de las 20 horas con su hija también. En declaraciones que nos da también la familia, quienes no quisieron hablar, dando a conocer su cara, pero podemos escuchar, y los invito a ver eso, del video que fue registrado y que ha sido viralizado por las redes sociales, el momento exacto en que está ocurriendo este delito, que es de alto impacto evidentemente. Mire. ¿Lo dispararon? ¿Chocaron? Al llegar al lugar me encuentro que están estos individuos dentro del auto y bueno, corro hacia el auto para poder intentar hacer que se bajen y resulta que les tiré el fierro para intentar, no sé, romper la ventana porque las puertas estaban cerradas y me veo que uno de los individuos que está en el copiloto me apunta con un arma de fuego. Mi señora viene llegando a la casa, esperando que se abra el portón, se baja a abrir el portón y antes de que ella baje, se bajan dos tipos de una camioneta, la encañonaron y le quitaron el auto, salieron, ¿cómo se llama?, corriendo de la casa en el auto, y de ahí llamamos a Carabineros y después supimos que el auto ya lo encontraron acá al lado de Pedro Valdivia, que habían chocado en el auto. Claro, imagínese usted en su casa, ¿no? Lo que podría llegar a significar una situación como esta, estar llegando a su vivienda en su vehículo y ser encarada de inmediato, emboscada por estos sujetos, quienes con armas de fuego intimidan a esta madre que se baja del vehículo y rápidamente intenta ingresar a su vivienda entre los gritos, ¿no? Entre la desesperación y de sentirse así de vulnerada producto de estos individuos. Lo que ocurre también es que se genera un amplio operativo policial, como yo les decía, varias patrullas de Carabineros desplegadas por la ciudad de Temuco para intentar dar con el paradero de los sujetos, porque cuando chocan con este poste, que lo terminan derribando, se corta la luz con más de 10.000 personas afectadas y allí Carabineros también comienza un seguimiento de a pie para intentar dar con ellos. Hasta ahora sin éxito. Veamos lo que ha dicho la institución uniformada. Fue abordado por un vehículo color gris, el cual nos intercepta, descienden 5 antisociales intimidándola con un arma de fuego, a lo cual esta persona desciende de su vehículo y lo entrega. Minutos más tarde, este mismo vehículo sustraído, marca Mercedes-Benz, impacta un poste. Al llegar Carabineros al lugar, estos 5 antisociales ya se habían dado a la fuga en dirección desconocida. Claro, y ahora lo que me decían fuera de cámara también, el esposo de la mujer, víctima directa, ¿no?, de esta situación, es cómo llegamos a la casa ahora, cómo vamos a estar de vuelta en la noche, el trauma que significa, el shock que ha generado para los niños. Además, ellos tienen 2 niños, no quisieron evidentemente mostrar sus rostros ante el miedo que esto pueda generar represalias. En fin, hay un montón de situaciones que se viven de manera familiar que afectan mucho al núcleo. Veremos cómo va a pasar esto también en la vereda del frente respecto de la investigación, de las cámaras de seguridad que pudieron captar el recorrido del vehículo, si se logra apreciar algún rostro con claridad para poder ya tener certezas y poder de esta manera la institución uniformada de Carabineros y la Policía de Investigaciones dar con estos individuos que realizan este portonazo aquí en Temuco. Sí, complejo momento para esta familia. Ricardo Campos, muy buenas tardes. Continuamos con otras informaciones de la jornada. Lluvias sobre lo registrado en los últimos años es lo que se prevé para este invierno, según el pronóstico trimestral de la Dirección Meteorológica de Chile. Esto ha obligado a reforzar la coordinación con los municipios en el marco del plan de invierno. En esta instancia, los gobiernos locales levantan puntos críticos de bajo, mediano y alto riesgo, lo que ha derivado en un aumento de un 19,5% en comparación a los sectores considerados del año anterior. El informe meteorológico considera lluvias sobre lo normal entre las regiones de Antofagasta y Magallanes por un efecto del fenómeno del Niño muy marcado para esta temporada. Para la región metropolitana significa una acumulación de agua de entre 120 y 200 milímetros de agua, mientras que para Puerto Montt oscilará entre los 500 milímetros, más o menos. El Ministerio del Interior junto a la Senapred
Dieron por finalizada la etapa de levantamiento de información local y ahora comienza la coordinación de cara a la temporada con una citación de un COGRID preventivo para los próximos días. Los pronósticos para este invierno indican que la probabilidad de lluvias sobre lo normal estaría dominando desde la región de Coquimbo hasta la región de Magallanes. Solo la región de O'Higgins y la región del Maule, junto con la región de la Araucanía, debiesen tener una condición de lluvias bajo lo normal también para este trimestre. Esto busca que desde los municipios con las comunidades puedan hacer el levantamiento de los distintos puntos, catalogándolos como muy alto riesgo, como de riesgo, mediano o bajo riesgo, y por otro lado los servicios públicos puedan ir integrando cómo el sistema desde el MIMBO y el MOP pueden ir realizando obras para poder ir bajando el nivel de vulnerabilidad y exposición de la población. Cuenta Pública 2023. Mañana tenemos cuenta pública y en el Congreso Nacional se están realizando todos los preparativos para esta segunda cuenta del presidente Gabriel Boric, en la que se realizará mañana en el Salón de Honor. Don Poirot Escobedo con todos los detalles. Poirot, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Esta mañana hicimos una visita inspectiva junto al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, en este espacio histórico que ha marcado los cambios de mando y también los mensajes presidenciales en esta cuenta pública que va a ser la segunda del presidente Gabriel Boric, la primera propiamente tal de su gestión, y en este caso que viene acompañada también de una serie de preparativos en torno a recibir alrededor de 750 invitados, delegaciones también del punto de vista diplomático, las máximas autoridades del país. Hay un detalle importante que les quiero comentar respecto de la presencia de los expresidentes de la República, pero antes los invito a revisar parte de las declaraciones que entregó el presidente del Senado, en este caso la segunda máxima autoridad del país, Juan Antonio Coloma, respecto de sus expectativas de una cuenta pública que va a estar marcada, entre otras cosas, por la contingencia, lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con la situación económica del país. ¿Qué es lo que se espera en este caso? Escuchemos a continuación al senador Coloma. Sí, yo creo que siempre tiene que tener sello. La cuenta pública tiene que hacerse de alguna manera en historia del año. Ese es el sentido. Y creo que hay que hacerse cargo de cosas que han ocurrido. Ha habido procesos políticos, ha habido plebiscitos, ha habido constituyentes, eso tiene que ser parte de la cuenta. Que me gustaría que se concentre, tiene que abordar todos los temas, porque no puede quedar nada afuera. Pero sí, ojalá que haya una especial preocupación por el tema de seguridad, que creo que es lejos el principal problema de Chile. Bien, ahí las palabras del senador Coloma, quien ha llamado un fast track legislativo en torno a la seguridad y que ha señalado en este caso que debiese ser la principal prioridad del país. Respecto del detalle de la cuenta pública, esta va a partir mañana a partir de las 11, cuando llegue el presidente de la República hasta el Congreso Nacional, Congreso Pleno en este caso, hará ingreso y será el presidente del Senado el encargado de iniciar la sesión, de tocar la campanilla para posteriormente dar inicio al ingreso del presidente de la República. Sobre la extensión de este mensaje es algo desconocido. El presidente dispone de todo el tiempo que considere necesario para un mensaje que, a comparación de otras situaciones previas, podría proyectarse por alrededor de 1 hora y media o quizás 2 horas, con la experiencia comparada de las anteriores cuentas públicas. Respecto de los invitados, yo les decía que hay un dato que ya podemos confirmar, y es que el presidente Sebastián Piñera, expresidente en este caso, ya ha presentado su excusa. Él no va a asistir. Los otros presidentes están a la espera. Pero además, el presidente Piñera ha dado declaración respecto de lo que sería el legado del presidente Boric, una idea que se ha instalado en los últimos días, incluso en palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Qué fue lo que opinó el presidente Piñera en este caso respecto de si se debiese considerar o no relevar un legado de este actual gobierno? Lo escuchamos a continuación junto con las reacciones que vinieron por parte del Ejecutivo. Los legados no los determinan los gobiernos, los legados los determina la gente. Así que yo le recomendaría al gobierno olvidarse del legado y preocuparse de los problemas de la gente, mirar hacia el futuro. Chile tiene muchos problemas y desgraciadamente muchos de ellos estamos estancados. Respecto a los legados, lo importante es cómo la ciudadanía los percibe. Los recursos que van a llegar a los municipios a través del royalty
Las personas que viven en las comunas van a evaluar si se notó una diferencia o no por la llegada de esos recursos. Las personas que van a recibir el salario mínimo, que va a alcanzar este objetivo tan largamente esperado de los 500.000 pesos, tendrán que evaluar ellas si les parece un legado significativo o no. Y las personas que no han tenido que pagar su atención en el sistema público de salud en virtud del copago cero, también harán su balance, ¿no? Y el debate público de la política seguirá su curso. Viene ahí tajante el expresidente Piñera, un llamado a olvidarse del legado. Por otro lado, la ministra del Interior, la jefa de gabinete, matizando que efectivamente la gente es la que tendrá que evaluar la manera en la cual avanzan los gobiernos. Del punto de vista del programa de gobierno, de esperar, por ejemplo, que se pongan sobre la mesa temas como la aprobación del royalty minero recientemente, la aprobación de las 40 horas, lo que pueda pasar con el copago cero, en este caso la disminución también de las listas de espera, por mencionar algunos de los elementos que sabemos son parte de los avances del gobierno. El aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, el mayor aumento del punto de vista nominal de los últimos 30 años. Pero también hay que mencionar los puntos críticos, ¿no? Las críticas, los cuestionamientos en materia de seguridad, en términos de lo que ha sido el proceso constitucional. Finalmente, toda esa situación, las luces y sombras van a ser consideradas tanto en el mensaje presidencial como en las reacciones que posteriormente van a emanar de esta instancia, en donde, reiteramos, el presidente Piñera, quien ha sido crítico esta mañana, no estará presente en este mensaje, en el segundo del presidente Gabriel Boric. Quedaremos cubriendo todas las alternativas, Poirot, junto a todo el equipo. Ustedes allá en el Congreso, Kevin Felgueras, va a estar la Connie Santamaría, ya Marian Basso, aquí en el estudio vamos a estar junto a Carla Zunino, con todas las alternativas durante toda la mañana de esta segunda cuenta pública del presidente Boric. Poirot, muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos con temas relacionados. El gobierno echó pie atrás y anunció que finalmente no suspenderá las clases en 27 colegios de Valparaíso por la cuenta pública. Don Marcelo Álvarez nos cuenta todo desde Cerro Castillo. ¿Cómo le va? Exactamente, Andrés, buenas tardes. Los saludamos desde el Cerro Castillo, acá en Viña del Mar. El presidente de la República ya se encuentra al interior de este palacio, acá en el Cerro Castillo, y claro, han habido algunas externalidades que, como todos los años, algo tienen que ver con Valparaíso, y básicamente hay dos que causaron algo de polémica. Básicamente el corte del tránsito, que estaba anunciado para mañana a las 7 horas, se ha corrido desde las 7 horas a las 10 de la mañana, básicamente para no causar un tremendo trauma a los transportistas que circulan por el centro de la ciudad de Valparaíso. El Congreso está en el corazón del barrio Almendral, la avenida Argentina, la avenida Francia, la avenida Pedro Montt y la avenida Uruguay es el núcleo central de esta actividad, y ese tiene tránsito absolutamente cerrado a partir de las 10 de la mañana. Se han habilitado otras vías alternativas, como por ejemplo Independencia, Francia, la avenida Brasil también, para las personas que vienen, por ejemplo, desde Santo Sosa y que tienen que pasar a Viña del Mar, y viceversa, desde el sector de Errázuriz, avenida Francia y Colón, para quienes tienen que cruzar hacia el otro lado del puerto. Pues básicamente se ha cambiado porque se ha dicho que ha sido el presidente de la República quien ha dado instrucciones precisas, básicamente para cambiar el horario del corte de tránsito y no causar tanto trauma al porteño común y corriente. Recordemos que mañana no es feriado acá en Valparaíso y Viña del Mar, es una jornada absolutamente normal, y por lo mismo va a haber mucha gente transitando en sus labores diarias acá en el puerto principal. Y también había una polémica suscitada básicamente por la cantidad de colegios que tenían que suspender sus clases a partir de mañana. A propósito de la cuenta pública, se había anunciado 27 colegios, que son muchísimos, incluso algunos que no están ni siquiera cerca del perímetro central donde se va a realizar esta actividad desde el Congreso Nacional. Por lo mismo, se levantaron algunas polémicas, y durante esta jornada se ha anunciado que esa situación no corre. Mañana todo el mundo, todos los estudiantes a clases. El presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha sido muy claro y enfático al instruir que el desarrollo de su cuenta pública debe realizarse sin interferir en los procesos educativos de niñas y adolescentes, y que además debemos buscar los caminos para que el desarrollo de este acto republicano impacte lo menos posible en el normal funcionamiento de la ciudad. Deberíamos, y esta es nuestra propuesta, en cada establecimiento educacional colocar una televisión para que los niños, niñas y jóvenes de las escuelas y los liceos puedan conocer la cuenta pública del presidente Boric, la puedan debatir. Los cortes de tránsito
se llevarán de manera estricta, no pudiendo ingresar personas ajenas o que no mantengan residencia en los lugares donde se realizarán los cortes de tránsito. Ya lo saben entonces, en el puerto de Valparaíso, mañana todo el mundo a clases, no se suspende ninguna actividad y el corte de tránsito ahí en el perímetro central, en las calles aledañas al Congreso Nacional, a partir de las 10 horas, el corte de tránsito. El presidente se espera que salga desde este lugar donde ya se encuentra el Ford Galaxy, que llegó hace un ratito nomás, hace no más de media hora. Se prevé que salga cerca de las 10:30 de la mañana hacia el Congreso Nacional, allá en Valparaíso. Andrés. Don Marcelo Álvarez, ñublencino de corazón, un abrazo a la distancia. 1 de la tarde ya con 30 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos con las noticias a 24 tarde, después que la Corte Suprema propusiera realizar ajustes a la ley corta de ISAPRES. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que el gobierno está dispuesto a recoger todas las propuestas. Cristóbal Vera, con todos los detalles. Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, durante esta mañana la ministra de Salud, Jimena Aguilera, se refirió a la ley corta de ISAPRES. Esto, recordemos, ¿no? Luego que la Corte Suprema propusiera realizar 3 ajustes a esta iniciativa ingresada por el gobierno. Se trata de 3 observaciones, ¿no?, al artículo 9 de este proyecto, que básicamente hace alusión a las competencias de los tribunales y que también les entrega mayores atribuciones. ¿Qué fue lo que dijo la ministra de Salud, ¿no?, en torno a este debate, ¿no?, de la ley corta de ISAPRES? Bueno, que para el gobierno el haber ingresado este proyecto de ley en el Congreso significa abrir un espacio de diálogo democrático y que también para el gobierno todas las propuestas son bienvenidas y que van a estar abiertos a escucharlas. Nosotros tenemos esas declaraciones por parte de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Los invito a que las pasemos a escuchar. Por cierto, nosotros desde que presentamos el proyecto de ley corta hemos dicho que el presentar el proyecto de ley, el ir al Congreso, nos permite tener un espacio de diálogo democrático con los distintos sectores justamente para dar respuesta a esta situación de crisis y por cierto que todas las contribuciones y las propuestas son bienvenidas, particularmente si viene de la Corte y para mejorar aspectos que tienen que ver con lo que ellos mismos han planteado, que tiene que ver con el funcionamiento de las Cortes y que están recogidas en un artículo. Así que lo vemos con muy buenos ojos y, por cierto, dispuestos a recogerlo. Declaraciones entonces por parte de la jefa de la cartera de Salud en medio de una nueva conmemoración de este Día Mundial sin Tabaco, un día en el cual el Ministerio de Salud anunció una segunda parte para la campaña Humos Letales, una campaña que busca concientizar y también prevenir el tabaquismo a lo largo de nuestro país. ¿En qué consiste este nuevo anuncio, no? Bueno, 2 capítulos más que van a ser emitidos durante el mes de septiembre de 2023 y que claramente va a seguir con este característico estilo audiovisual, ¿no?, que ya ha sido emitido en los 2 capítulos anteriores, un estilo de anime con el cual, según han señalado desde el Ministerio de Salud, buscan llegar de manera más cercana, ¿no?, de una manera más fácil a los niños, niñas y también adolescentes, todos en un grupo objetivo, ¿no?, de 12 a los 14 años, que según han asegurado desde el Ministerio de Salud son el grupo etario quienes se enfrentan más a la presión de consumir tabaco y también de consumir cigarrillos electrónicos. Tenemos declaraciones por parte del Ministerio de Salud en torno a esta campaña, ¿no?, a este anuncio de una segunda parte de esta campaña Humos Letales. Los invito a que pasemos a escucharlas. A nosotros nos interesa que los niños entre 12 y 14 años, los escolares y ojalá desde la época escolar más temprana estén conscientes de que fumar mata, de que este hábito es nocivo, que los humos son letales y que por lo tanto adquieran conciencia sobre su propia salud y bienestar y que ellos son los protagonistas de esa salud y bienestar. Y eso es lo que trata de alguna forma de transmitir este mensaje, la comunicación de salud, la promoción trata de empoderar a la persona para que tome las mejores decisiones. Claro, y atención con lo siguiente, también un dato bastante preocupante que dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Salud, indicando que hay evidencia que indica de alguna manera que el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes que nunca han fumado duplica las posibilidades de que estos mismos jóvenes empiecen a fumar y que entren al mundo, por ejemplo, del tabaco. Estos típicos vapeadores, ¿no?, los clásicos vapeadores que por desconocimiento muchas veces los jóvenes suelen pensar que no son dañinos para la salud, pero que finalmente sí lo son. Cristóbal Vera, muchas gracias por la información. Buenas tardes, 13 horas con 42 minutos. Hacemos una nueva pausa y al regreso toda la información del mundo junto a Sofía Norma.
Ya volvemos con 24 tarde. Hora. Volvemos con la información del momento hasta la comuna de La Cisterna, donde ocurrió un derrumbe que ha dejado hasta este minuto, al parecer, información preliminar, 2 heridos. Sofía Carrizo con todos los detalles desde la zona sur de la capital. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, me encuentro acá en la comuna de La Cisterna, intersección de de Gran Avenida con Avenida Simón, porque se desarrolló una emergencia en este punto debido al colapso de uno de los muros en medio de una demolición al interior de esta vivienda. Se desconoce al momento si esta se trataría de una empresa, si de una casa habitación, pero lo que sí se sabe es que en estas labores de demolición, uno de estos muros cae por sobre unos trabajadores, 2 en total, y uno de ellos pudo salir por sus medios. Sin embargo, el otro estuvo casi una hora, un poco más de media hora, atrapado entre los escombros, donde se tuvo que llegar personal de emergencia, entre ellos bomberos y carabineros, y hicieron todo el acercamiento correspondiente. Vamos a hablar con más detalles con el capitán. El capitán, por acá tengo su nombre, pero si me lo podría repetir. Alejandro Cueva. Alejandro Cueva, si nos podría comentar antecedentes lo que ocurrió en este punto aquí en La Cisterna. Bueno, en estas propiedades que se encontraban 2 trabajadores. ¿Ya? Una de las murallas, en el momento que ellos trabajaban en la demolición, una de las estructuras colapsó, dejando atrapados a 2 trabajadores. Uno fue liberado o se liberó por sus propios medios, y el otro fue liderado por el grupo de especialidades USAR del Cuerpo Bombero Metropolitano Sur. ¿Cómo era el estado de salud, al menos de la persona que estuvo harto tiempo bajo los escombros? Carabineros nos decía que su estado era de carácter reservado. ¿Cuál fue la apreciación, al menos, que tuvieron desde la institución? Sí, efectivamente iba bastante lastimado, pero consciente, y fue trasladado por el personal SAMU hacia el hospital Barros Luco. Lo otro, ¿qué es lo que se hace desde ahora en adelante? Bueno, sabemos que esto ya se estaba en proceso de demolición, esta vivienda. ¿Qué antecedentes tienes, por ejemplo, de esta estructura? ¿Qué es lo que se manejaba? No, esto era una casa habitación. Ya. Mayormente esa era como propiedad. Ya. Mayormente no tenemos conocimiento de qué es lo que iba a hacer ahora o qué es lo que era anteriormente, pero era una propiedad. Ya. Muchas gracias, capitán. Bueno, ahí conversábamos con el capitán en torno a esta emergencia que se desarrolló cerca de la 1 de la tarde aquí en la comuna de La Cisterna, donde incluso hubo suspensión de tránsito aquí en Gran Avenida con San Simón en torno a esto. Afortunadamente, de estos 2 trabajadores, uno pudo salir por sus medios y el otro fue derivado a un recinto asistencial, pero al menos desde Carabineros nos decía que su estado era de carácter reservado, y afortunadamente al menos esto no escaló y hubo pérdida de vida, Andrés. Quedamos muy atentos con lo que está sucediendo en la comuna de La Cisterna. Sofía Carrizo, muy buenas tardes. Internacional. Es momento de revisar información del mundo con nuestra otra Sofía. Sofía Norman, ¿cómo le va? Somos hartas, Sofía. Hay hartas acá. No estaban muy creativos los papás. No sabemos, eso lo dejo usted. Ya. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, vamos a revisar las principales noticias del mundo y vamos a comenzar en nuestra región con una imagen que llama la atención de todas maneras, la manifestación que se está dando por parte de comunidades indígenas, por ambientalistas, con incluso arco y flecha. Esto en contra de las fuerzas policiales. Lo podemos ver en estos registros, Andrés, que nos llegan desde Brasil, donde estos grupos que les comentaba están expresando su enojo, su indignación frente a un proyecto de ley que amenaza las tierras indígenas brasileñas. Los miembros de la Cámara Baja de este país, de mayoría conservadora, además no así como el oficialismo, como la administración del presidente Lula da Silva, respaldaron abruptamente este proyecto de ley. 283 votos a favor contra 155 en contra. Esto es parte de las dificultades que se auguraban para el gobierno de Lula da Silva cuando fueron las elecciones en octubre y noviembre del año pasado. Que, como decías tú, gana el Ejecutivo, no así el Legislativo. Claro, tiene el poder, pero el fondo también tiene que negociar muchas de las leyes con el Congreso, y ahí la mayoría es conservadora, incluso afín
al expresidente Bolsonaro. De todas maneras, era parte de las proyecciones que habían en los temas legislativos, cómo el presidente da Silva iba a avanzar con los distintos proyectos, y una de las tantas temáticas que siempre tienen mucha importancia dentro del territorio brasileño tiene que ver con el medio ambiente, como él lo planteaba durante su campaña, la conservación, por ejemplo, del Amazonas, que ha tenido una deforestación impresionante y muy lamentable además durante el último tiempo. Pero ¿qué es lo que plantea Andrés? Este proyecto potencialmente abre la puerta a la construcción de caminos, carreteras, a la instalación de mineras, construcción de represas, entre otros proyectos masivos, además, en actualmente tierras indígenas protegidas. El que es considerado el pulmón del planeta. Además, por eso a la importancia, además, que no solamente están tomando los grupos indígenas, gente que vive en estas regiones brasileñas, sino que también organizaciones ambientalistas que han mostrado una oposición bien importante hacia este proyecto y que también protagonizan esta manifestación que estamos viendo en pantalla, una situación bien crítica, tensa, que se está viviendo dentro del país, dentro del territorio brasileño. Un proyecto, Andrés, que fue aprobado entonces en la Cámara Baja y ahora tiene que llegar hasta el Senado, donde se proyecta que se debería aprobar para luego llegar hasta el despacho del presidente Lula da Silva, quien lo puede firmar como ley o vetarlo de alguna forma, ponerle cierta objeción. Ahí habrá que ver, porque él ha dicho varias veces que tiene un compromiso bien importante con las comunidades indígenas. Por ejemplo, él crea un ministerio que antes no existía, el ministerio que involucra a las comunidades indígenas, que ha llamado al diálogo también con las distintas organizaciones, pero es parte de esta tensión entonces que se está viviendo dentro del territorio brasileño, estos enfrentamientos también que se dieron posterior a la aprobación del proyecto en la Cámara Baja. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces en la discusión en el Senado y posteriormente cuando posiblemente llegue entonces a ser firmado o no por el presidente del territorio brasileño. Cambiamos de tema, vamos a ver otra de las noticias que han marcado esta jornada de día miércoles, y en específico que involucra a lo que estamos viendo en estas fotografías. Partes de lo que se estima es este satélite espía que Corea del Norte lanzó durante la mañana para ellos, para nosotros durante la tarde-noche. Aquí Corea del Norte dijo hace algunos días, Andrés, que iba a lanzar este cohete espía porque quieren estar al tanto de todas las maniobras militares que realiza uno de los enemigos más importantes de Corea del Norte. Hablamos de Estados Unidos. Esto porque, recordemos, tiene una presencia bien importante en la región, en la península, con esta alianza militar que tiene con el vecino del sur. Estamos hablando de Corea del Sur. Pero este lanzamiento no fue exitoso, fue una falla de distintos sistemas. En específico, aclararon desde Corea del Norte, inestable el motor y también el sistema de combustible, y esto ocasionó entonces que este satélite espía cayera al mar y fuera recuperado por distintas autoridades surcoreanas, como lo vemos en estas fotografías que compartieron durante la mañana. Este lanzamiento, de hecho, provocó una falsa alarma en la capital de Corea del Sur, en Seúl, y también en otro de los países asiáticos, en el sur de Japón, específicamente los residentes de Okinawa también recibieron una alerta por parte de las autoridades. Tenemos, de hecho, parte del ambiente, que fue lo que escucharon en Seúl, Andrés, a eso de las 6, 7 de la mañana, cuando comenzaron a sonar las alarmas. Escuchemos. Ahí lo teníamos entonces, el sonido de estas alarmas cuando las autoridades estimaron que este satélite podría caer en la capital surcoreana. Después se arrepienten y dicen que fue una falla en esta advertencia que realizaron, algo que obviamente enojó a los surcoreanos. ¿Cuáles han sido las reacciones por parte del mundo? Desde Estados Unidos condenaron este lanzamiento, a pesar de haber sido un lanzamiento fallido, y lo calificó de hecho como una violación descarada, en las palabras de Washington, de las sanciones que impone y que ha impuesto históricamente Naciones Unidas hacia el régimen norcoreano. Desde Pyongyang, la capital norcoreana, aseguraron que van a intentar un segundo lanzamiento entonces lo antes posible, para así poder monitorear las actividades militares de Estados Unidos. Cambiamos de tema, vamos a ver un registro impresionante, Andrés, solamente por centímetros por segundos. Ese auto se salvó de la caída de un misil.
Esa yo creo que es la reacción que han tenido muchas personas que han visto este registro a través de las redes sociales, en noticieros también, en los portales de noticias online. Esto ocurrió en la capital de Ucrania. Estamos hablando de Kiev, esta ciudad que se ha visto bombardeada con una intensidad bastante importante durante sobre todo esta semana. Una cámara montada en un vehículo captó entonces el momento exacto en que este auto se salvó solamente por centímetros. Como que no explota. Claro, lo que están hablando aquí los expertos es que esto sería parte de un misil, porque recordemos que el día lunes se dan bombardeos por parte de las tropas rusas durante el pleno día allá en la ciudad de Kiev, algo que no se suele dar normalmente son durante la noche, durante la madrugada. Fueron 11 los misiles que fueron interceptados por estos sistemas con los que cuenta en este caso la capital de Ucrania. Entonces se presume que, claro, esto no sería un misil completo, sino que sería parte de un misil que fue interceptado por las autoridades ucranianas, por las tropas ucranianas, pero que de todas maneras muchas veces incluso esos fragmentos, esos pedazos bastante grandes, se puede ver en el video, puede causar la muerte de las personas. Lo ha hecho también con anterioridad, herir por lo menos. Centímetros a la derecha y esa persona no lo cuenta. Claro, eso es parte además de con las reacciones que han habido frente a este registro. De todas maneras, impresionante, solamente por centímetros por segundos que se salvó esta persona de la caída de estos fragmentos, estas partes de un misil. Entonces, y las horas coinciden. Ahí la cámara dice que fue más o menos a las 11:20 de la mañana, hora local, allá en Kiev. Y los ataques rusos comenzaron el día lunes a eso de las 11 de la mañana. Un video que fue compartido recién por el dueño de este vehículo que captó entonces este momento, un milagro de todas maneras que ocurrió en la capital de Ucrania. Vamos ahora hasta Estados Unidos para hablar de esta carrera a la presidencia, sobre todo por parte de los republicanos. Son varias las personas, Andrés, que ya han confirmado esta precandidatura, y el último que sabemos, que cubrimos la semana pasada, es el gobernador de Florida. Claro, con un lanzamiento bien problemático, sí, por decirlo menos. Claro, tuvo hartos problemas técnicos. Ron DeSantis, se caía la señal, no se escuchaba, hartas interrupciones que tuvo ese lanzamiento a través de la red social de Twitter, por si no lo vieron la semana pasada. Iba a estar con el dueño de Twitter y ni con el dueño de Twitter funcionó. Claro, ni así funcionó. Eso marcó de todas maneras el inicio de esta carrera a la presidencia de Ron DeSantis, quien es perfilado como el principal rival republicano, que tiene Donald Trump dentro de la carrera, dentro de su propio partido. Vemos en pantalla el primer acto de campaña, el primer meeting político que realizó como precandidato presidencial, un evento que estuvo marcado además por las críticas hacia su principal contrincante, el expresidente Donald Trump. Con un llamado al renacimiento de la grandeza estadounidense, el republicano llegó hasta el estado de Iowa. Ahí es donde comenzó entonces sus mítines políticos para así fortalecer además la posición que tiene frente a Donald Trump, porque recordemos, Andrés, que él no va primero dentro de las encuestas cuando se mira al Partido Republicano. Claro, es una diferencia bien abrumante, bien importante con la que tiene con Donald Trump. Él lidera las encuestas cuando se habla de los candidatos republicanos. Después, claro, le sigue Ron DeSantis, pero por hartos puntos de diferencia. Él quiere dar vuelta a esto y para eso entonces inició ya oficialmente sus actos de campaña. Tenemos parte de lo que dijo, porque también se refirió al actual presidente de Estados Unidos. Es bueno estar de vuelta y es muy grato para mí anunciar que nuestro gran regreso americano empieza mandando al presidente Joe Biden de vuelta a su sótano en Delaware. Ahí lo teníamos entonces, Ron DeSantis refiriéndose a Joe Biden, que lo va a mandar de vuelta a Delaware, donde vivía el actual mandatario antes de, claro, residir en la Casa Blanca, parte de esta carrera a la presidencia de Estados Unidos, elecciones que vamos a ver el próximo año durante el mes de noviembre, pero ya están con todo dando estos actos de campaña y buscando a los votantes estadounidenses. Nos movemos hacia el sur un poco, nos vamos hasta México y en específico a la frontera sur de este país que comparte con Guatemala, hasta una localidad, Andrés, que se ha visto envuelta en una disputa del territorio por parte de dos importantes carteles de narcotráfico.
Esta comunidad ubicada en el estado de Chiapas se ha visto envuelta entonces en esta violencia, mientras el cartel de Sinaloa, que actualmente controla la región, que está luchando con el cartel Jalisco Nueva Generación, que quiere apoderarse de la zona. ¿Cuál es la importancia entonces de esta región? Como les decía, es la zona sur, comparte la frontera con Guatemala, clave para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas y también para el tráfico de migrantes, que suelen ser utilizados también muchas veces por los mismos carteles para realizar distintas actividades criminales. Miembros del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, incluso también la policía, se enfrentaron con los pobladores que intentaban impedirles el paso, de hecho, por el pueblo. Algunos decían anónimamente a los medios que era para evitar represalias de los narcotraficantes, que los tienen amenazados de todas maneras en esta disputa que están realizando por el territorio de esta región mexicana. Decían incluso que han forzado a los jóvenes de la región, a los hombres, a unirse a estas bandas criminales para colaborar tanto con el cartel de Sinaloa como también el cartel Jalisco Nueva Generación. Vamos a revisar, Andrés, una historia que llama la atención del mundo y es protagonizada por esta orca que estamos viendo en pantalla, que hasta nombre tiene. ¿Cómo se llama? Gladys. Gladys se ha tomado las portadas del mundo porque se habla que ella sería la líder de un grupo de otras ballenas que están atacando botes en las costas de España y también de Portugal. Muchos expertos afirman que se trata de una ballena, de una orca que está traumada por algún hecho, por ejemplo, que la haya chocado un bote, que hayan intentado atraparla. Eso todavía no está claro, pero ella ha protagonizado varios ataques a veleros durante las últimas semanas. Algunos, de hecho, han sido captados por los celulares de las personas que iban a bordo. Solamente en mayo, en un mes, 20 incidentes donde esta orca, Gladys, junto a su grupo de la misma manada, rompió, por ejemplo, el timón y perforó, de hecho, el casco de un barco, poniendo, claro, en peligro la vida de las personas que iban a bordo, porque hay que recordar que este tipo de ballenas son bastante agresivas, Andrés, y aquí está mostrando un comportamiento bastante extraño que, de todas maneras, están analizando los expertos, sobre todo de este tipo de animales. Más de alguna responsabilidad tenemos los seres humanos en ese comportamiento. Claro, de hecho, han salido, sí, yo creo, la gente creo que está viendo, busquen Twitter, busquen Instagram, Gladys la orca, y son hartos los memes de gente que está apoyando incluso las acciones de este grupo de ballenas, porque dicen, claro, acá hay una responsabilidad de los humanos de invadir los espacios de estas ballenas, de tal vez que fue lo que le pasó a Gladys, a esta orca, para realizar este tipo de comportamientos, parte de las reacciones que han habido a través de las redes sociales frente a lo que incluso ha sido calificado como esta pandilla de orcas que está atacando entonces los veleros de España, Portugal, cuando empieza el verano, y son hartos los turistas que están también en estas aguas europeas. Vamos a ver qué otras cosas están realizando estas orcas. Otro video viral, Andrés, que tenemos que también muestra un momento impresionante, lo vamos a revisar desde Estados Unidos, cuando esta conductora voló por los aires, exactamente el momento exacto en que esta mujer, una joven de 21 años, protagonizó este impresionante, por decirlo menos, accidente cuando voló por los aires después de chocar con esta grúa que estaba ayudando en otra situación. Y un remolque, en el fondo. Un remolque, exactamente. Y esta niña iba bastante rápido, parece que no se percató. Y de que milagro estaba no cayó encima estacionada. del otro auto. Claro, algunas personas recibieron algunas partes después del impacto del auto contra la carretera, pero no hubo heridos de mayor gravedad. De hecho, esta mujer, que es oriunda de Florida, se encontraba en el estado de Georgia, allá en Estados Unidos. No murió, ella sobrevivió a este impresionante accidente que se dio entonces cuando esta grúa, decían las autoridades, estaba estacionada correctamente, tenía las luces intermitentes. Ella, al parecer, no vio a esta grúa y protagonizó este video que quedó captado además gracias a la cámara con la que cuentan los agentes de la policía allá en Estados Unidos, y que él estaba respondiendo a otra situación que no tenía nada que ver con este accidente, pero de todas maneras impresionante lo que ocurrió dentro
dentro del estado de Georgia en Estados Unidos. No había actualización de cómo está el estado de salud de esta mujer de 21 años, pero sí que sobrevivió y que fue trasladada normalmente hacia un centro de salud, un registro que da la vuelta al mundo este día miércoles. Terminamos con un video emotivo, tierno, que nos llega desde uno de nuestros países vecinos. Nos vamos hasta Perú, Andrés, para revisar el reencuentro tierno de esta mujer de más de 100 años, de hecho 113 años tiene Albina, esta mujer peruana que estuvo durante semanas buscando a su perrito, llorando su ausencia, y desde el comienzo su historia se hizo viral en los distintos medios peruanos, tanto por la edad que tiene Albina, más de 100 años estamos hablando acá, y además, claro, de la pena que ella tenía buscando a su perrito. Gracias a incluso la ayuda de mucha gente que vio estos videos a través de las redes sociales, se logró encontrar a Railú después de 2 semanas buscando entonces a este perrito, Andrés, que vemos en pantalla. Una historia tierna entonces para terminar con ánimos y con esperanza el comentario internacional. Sofía Norman, como todos los días, muchas gracias. Gracias, Andrés, que estés bien, buena tarde. Continuamos con información local, lo mencionábamos al inicio del informativo. Este miércoles cerró sus operaciones tras 58 años de historia la Fundición Ventanas de Codelco, esto en la comuna de Puchuncaví. La ceremonia estuvo marcada por los reclamos de dirigentes sindicales, quienes aseguran que no son responsables de los episodios de contaminación en la denominada zona de sacrificio. Hans Christensen nos cuenta los detalles. Hans, muy buenas tardes. Claro que sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Fue una jornada, una ceremonia marcada por estas dos miradas de alguna forma, ¿no? Los trabajadores que insistían y decían la solución quizás era otra, invertir en esta fundición, pero de todas maneras la decisión del gobierno fue taxativa en un primer momento y hace 9 meses cuando decidieron poner fin finalmente y de manera escalonada hasta llegar a este punto, a la fundición de Codelco Ventanas. De allí entonces que se haya realizado esta ceremonia en donde llegaron dirigentes sin lugar a dudas de los distintos sindicatos de Codelco Ventanas, pero también el presidente del directorio, Máximo Pacheco, hasta este lugar, distintas autoridades de gobierno, la ministra de Minería, la ministra de Medio Ambiente también se hicieron presentes en este lugar para apagar finalmente esta llama, como podíamos verlo a eso de las 12:30, que pone fin a 58 años de historia, al menos de esta industria acá en el cordón precisamente industrial de Quintero y Puchuncaví. Ha sido una larga historia, recordemos que esto comienza y hacía también el mea culpa el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, producto de esta emanación de dióxido de azufre que termina con algunos casos, sensaciones de malestares en Quintero y Puchuncaví, pics también allí de esta emanación de estos gases. Entonces es de allí entonces en que deriva esta decisión, ¿no?, de cerrar finalmente esta fundición, pero de todas maneras recordemos que la refinería sigue funcionando y va a seguir operando entonces aquí en esta zona. Yo los invito a que escuchemos parte del ambiente de lo que fue la última instrucción del cierre, del apagado completo de esta fundición y posteriormente también algunas declaraciones. Pongan atención. Honrando la historia, con la tranquilidad del deber cumplido, fundiendo el cobre de Chile y para Chile, proceder a detener en forma definitiva el horno convertido teniente. Adelante. El mejor cobre de dirección andina Ventanas. Aquí no solo se han apagado los hornos de una fundición. Es triste, es doloroso. Hay historia, había futuro. Esperemos que siga y que se produzca un nuevo futuro. Cuando nosotros dijimos que estaban cometiendo un error, está evidenciado. Los intoxicados siguen hidrocarburos, por si acaso, hidrocarburos. La chimenea no emite hidrocarburos, emite SO2. Yo respeto el dolor que aquí hay. Yo no voy a polemizar con los dirigentes sindicales hoy sobre eso, pero lo que sí puedo decirle es que el directorio de Codelco hizo un análisis muy exhaustivo de las opciones que teníamos y esta era la única opción posible, consistente con nuestro compromiso de hacer un tipo de minería responsable con el medio ambiente y amigable con las comunidades. Si pensamos que con una de las acciones vamos a solucionar el problema de saturación de la bahía en 24 horas, es que no comprendemos bien el problema. Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición.
Bueno, ahí parte entonces de las declaraciones de las dirigentes también, ¿no?, de las autoridades que llegaron hasta este lugar. Y allí está la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en más? Hay otras 20 industrias en este cordón, en este parque industrial entre Quintero y Puchuncaví. ¿Se van a acabar los episodios de contaminación? Probablemente no. Y es a eso a lo que apuntan entonces las autoridades también, los dirigentes, se dicen también hay que pensar y tomar medidas pensando en aquello, en ese futuro, en reglamentar y regular todo este gran parque industrial. Nosotros quisimos consultarles de todas maneras a la ministra de Medio Ambiente sobre esta situación, pero no se acercó a este punto de prensa, no pudimos consultarles sobre aquello. Parte entonces del panorama acá, de lo que se ha vivido en el cierre completo de la fundición de Codelco Ventanas acá en Quintero. Hans, muchas gracias. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos con la información de la economía. De repente hay buenas noticias. Esta tiene que ver con una afectación a su bolsillo, pero para bien. Los combustibles que esta tarde debiesen caer y con fuerza, de acuerdo a información que va a entregar la ENAP a eso más o menos de las 5 de la tarde. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado. Los combustibles, todos van a caer este día miércoles. ¿Qué debiese pasar esta tarde? Lo pasamos a revisar en la gráfica. Tanto la bencina 93, 97 como el diésel van a caer 27 pesos por litro. Hay un margen de caídas acumuladas en el último mes, lo que va a significar que no solamente van a caer esta semana, sino que van a seguir cayendo en las próximas semanas el precio de los combustibles. Vamos con la siguiente gráfica. Esto es una buena noticia que se debe a la fuerte caída en el precio del petróleo a nivel internacional, casi un 20-25% este año, y también la caída y la estabilización en torno a los 800 pesos del precio del dólar. Recordad, lo hemos repetido muchas veces, el 100% casi del combustible que consumimos en Chile es importado y el dólar ahí es una denominación muy importante para fijar el precio de los combustibles. Si miramos el global del 2023, la bencina 93 ha caído de 76 pesos, el diésel la 97 ha caído 95 pesos y el diésel ha caído 131 pesos solamente este 2023. Y vamos con la última gráfica. Las que son buenas noticias es que los precios podrían seguir cayendo hasta el mes de agosto si continúa, por ejemplo, la caída del precio del petróleo, si continúa también el dólar al nivel que estamos viendo. Y también lo que yo les mencionaba antes, súper importante, las variaciones ahora son cada 3 semanas, no como se hacía tradicionalmente hasta hace un tiempo que se entregaban semana a semana. Por eso los márgenes, la amplitud de las caídas o las alzas son mayores, 27 pesos en este caso. Debiese continuar en 3 semanas más una caída similar. Vamos con el deporte. Volvemos para despedirnos en 24 tarde con la temperatura del momento en esta jornada de día miércoles 31 de mayo. Hay 21 grados los pronosticados para esta jornada. La máxima 21. Vemos también las diferentes comunas, sobre todo en los exteriores del Gran Santiago, Colina, Curacaví, Paine, San José de Maipo. Por los próximos días, mañana 8 y 18. Y ojo que bajan las temperaturas el viernes, lluvias tarde y noche. Debiesen concentrarse las lluvias 6 y 15. El sábado 7 y 15 bajan las máximas respecto a las últimas jornadas que han estado en 21. Estamos escuchando música romántica. Nos despedimos junto a la música de Pablo Alborán, el malagueño que hoy cumple 34 años. Una guagua. Artista español que ha conquistado al mundo con sus baladas con ritmos pop y flamenco. De esta forma cerramos 24 tarde. Que tenga una buena y provechosa tarde. Chao, chao. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol.